¿Puedes volver a poner tu pantalla, Jerry, por favor? Ya estamos grabando. Jerry y Juan, adelante, por favor. Los micrófonos son suyos. Adelante. Muchas gracias. Excelente, Juan. Pues muchísimas gracias a todos por este espacio para poder presentar a Abat, y en este caso vamos a presentar temas de S4HANA. Primero que nada me gustaría presentarme. Yo soy Juan Bernardo Rojo, representante del área de ventas para México, y el día de hoy nos acompaña mi colega Henry, experto consultor en SAP S4HANA, y mi colega Aura, que me apoya en temas comerciales. La agenda es la siguiente. Vamos a presentar brevemente quiénes somos nosotros, quién es Abat, y posteriormente continuaremos todo lo que es el contenido para el tema de SAP S4HANA. Nosotros somos una empresa de origen alemán, fundada en 1998, y actualmente tenemos 6 oficinas en lo que es Alemania, y tenemos oficinas en 4 locaciones de todo el mundo: en Atlanta, Estados Unidos; Puebla, México; el este de Europa, lo que sería Bielorrusia; y China. Nuestro enfoque principal es la industria automotriz, la manufactura discreta y las áreas de logística. Estamos reconocidos por SAP Gold Partner en partes de la industria automotriz, en lo que es manufactura discreta y entre otras industrias generales. Estamos certificados en ISO 9001, en ISO 27001 y TISAX, siendo estas dos últimas las certificaciones para manejo de seguridad de la información. Nuestras 3 principales pilares, o podemos llamarlo 3 unidades de negocios, serían los siguientes: SAP, Consultoría General de Procesos e Innovación. El primero, en SAP, nos enfocamos principalmente a lo que es la implementación, a la consultoría general de cada uno de los módulos y lo que implica cada uno de ellos para lo que es el manejo correcto de cada uno de estos, y el soporte AMS, ¿no? Nosotros nos damos soporte a lo que son las plantas las 24 horas del año, las 24 horas, 7 días de la semana. También en la parte de consultoría general de procesos de negocio tenemos a clientes que fuera de SAP, que nos piden dar lo que es digamos, llevar de punto A a punto B, lo que vendría siendo, por ejemplo, su cadena de suministro. El año pasado tuvimos un cliente en el cual nos pidió mejorar todo lo que es su cadena de suministro, y nuestros consultores expertos acudieron a lo que es su planta para revisar cómo estaban actualmente los procesos y entregar unos procesos correctamente detallados y estandarizados. Y en último punto tenemos la parte de innovación, que incluye las tecnologías principales de tendencia, como es inteligencia artificial, digitalización, IoT, Virtual Reality y RPA. Todas estas enfocadas a mejorar los procesos y a eficientar cada uno de estos dentro de las empresas. Te cedería ahora la palabra a Henry para continuar con la parte de SAP S4HANA. Muchas gracias, Bernardo. Ok, entonces comenzamos con los temas de HANA. Ok, un poco de historia. SAP S4HANA ahora está proveyendo SAP una nueva generación de aplicaciones de negocio, ok, en la que nos va principalmente a ayudar mucho en la parte de análisis de datos, y para desarrollar una parte también de digitalización de procesos utilizando las nuevas tecnologías. ¿Ok? S4HANA forma parte de la familia de SAP, y a lo largo de los años ha ido evolucionando, empezando en el 79 con lo que era el R2. En 1992 introdujo lo que era el R3. En el 2004 lo que conocemos actualmente como SAP RP, ¿ok? Y a partir del 2005 empezaron a ofrecer la parte de S4HANA, ¿ok? Entonces, esta parte de S4HANA ya tiene muchísimo potencial en la parte de análisis de datos. Lo que intenta también es el uso de aplicaciones móviles con la introducción de SAP Fiori para mejorar la experiencia del usuario. ¿De acuerdo? Poder hacer una adaptación de los procesos, manejándolos desde la PC o también desde un dispositivo móvil.
¿Qué es S/4HANA o qué es HANA? Hay tres conceptos que son bien importantes de definir. El primero, vamos a hablar qué es HANA. HANA, como tal, el concepto de HANA es el High Performance Analytic Appliance y básicamente es el diseño de la base de datos propia de SAP en la que se va a almacenar información dentro de la memoria antes de mandarla a un disco duro. También tiene un diseño para administración y almacenamiento de datos, lo que le llaman orientado en columnas. Esto nos permite que la funcionalidad de la base de datos como tal sea bastante potente, el rendimiento y los tiempos de respuesta son bastante rápidos, ya que como bien lo podemos ver, antes de mandarlo a un repositorio, a un disco duro, el sistema va a leer la información desde nuestra memoria interna y la lectura posible orientada en columnas, pues va a evitar que la lectura sea como lo hacen regularmente las bases de datos de otros sistemas, que va leyendo por fila y eso lo hace mucho más lento. ¿Ok? El concepto de SAP S/4HANA es lo nuevo, la nueva sistema que SAP lanza al mercado para el manejo de las operaciones. Es como tal el ERP, sin embargo, ya utilizando la base de datos HANA. ¿Ok? Hay otro tercer concepto que es importante mencionar, que es SAP S/4HANA Cloud. Este sistema es un software as a business y que es la versión de ese SAP S/4HANA en la nube. Esto lo que permite es que pues se tome la ventaja, ¿sí?, de tenerlo ciertas partes, digamos, instaladas en la nube, lo que va a permitir también, obviamente, ahorros en la parte de la administración de servidores, base de datos, etcétera, como si lo requiere cuando lo tenemos en una versión on-premise. Más adelante vamos a hablar de estos diferentes eh, conceptos, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son los beneficios de tener justamente S/4HANA? Bueno, como ya lo hemos visto, pues es la transformación del nuevo SAP. Lo que nos da es el performance, el rendimiento y la rapidez de la administración y el análisis de datos para la toma de decisiones. Se pueden hacer también desarrollos a la medida dentro de Fiori, que son justamente las aplicaciones móviles. ¿Ok? Nos ayuda también a construir nuestros propios casos de uso y obviamente también siempre buscando que se cubran con las normas de seguridad. ¿Ok? Una de las también de las ventajas que ofrece SAP es que pues para el utilizo y la utilización de las aplicaciones y Fiori, pues lo que dice es que no tiene ningún cargo adicional. Vamos a hablar un poquito de el landscape, de cómo está diseñada la infraestructura, la arquitectura de SAP. Tenemos lo que es justamente también soluciones de SAP, soluciones que ofrecen en la nube, principalmente, por ejemplo, podemos hablar de Ariba para la parte de compras, es una red de compras que ofrece SAP, Concur, Fieldglass, Hybrids y SuccessFactors. Estas son soluciones en la nube que nos ofrece SAP y que se pueden también implementar junto con las soluciones de S/4HANA on-premise o on-cloud. ¿Ok? Posteriormente tenemos toda la parte de la infraestructura que es on-premise. Podemos tener un sistema on-premise que es básicamente el utilizarlo con nuestros propios servidores. También tenemos la parte de la nube, como lo hablábamos anteriormente. Todo esto está basado en una plataforma, en SAP HANA Platform, que es justamente la base de toda la parte del desarrollo y de la nueva, digamos, de las nuevas características que nos ofrece HANA.
También podemos desarrollar, como ya lo mencionamos, aplicaciones específicas mediante el uso de Fiori para mejorar la experiencia del usuario basado en roles para la parte de la administración de la seguridad. También en la periferia tenemos la parte de Internet of Things. Como lo decíamos, la base de datos y las soluciones de SAP ya nos permiten hacer la administración y la interpretación de datos de manera muy rápida, con lo que nos permite también tener conectados nuestros equipos, ¿ok? Directamente al sistema. La parte de redes de negocio, como nos ofrece, por ejemplo, con Ariba. Redes sociales, también por ahí ya ofrecen ciertas características internas de comunicación para la mejor administración de procesos y aceleración dentro de los procesos productivos. La parte de las personas, la parte de la administración de la experiencia de usuario mejora bastante con las aplicaciones móviles. Se puede utilizar, como ya lo decíamos, obviamente mediante las aplicaciones y mediante el sistema directo a SAP mediante el desktop y la administración y el análisis de información para la toma de decisiones. ¿De acuerdo? Bueno, dentro de los diferentes, digamos, o de las diferentes opciones que ofrece SAP S/4HANA, tenemos la parte de on-premise. ¿Ok? El on-premise es básicamente tener el sistema dentro de nuestros servidores, nosotros administramos esos servidores, le damos el mantenimiento y también tenemos la oportunidad de usar el sistema, lo que es, como le llamamos, on-cloud, que esto es básicamente tener nuestras soluciones en la nube. Aquí, como lo decíamos, una de las ventajas es pues el ahorro en el mantenimiento, en la compra de servidores. Lo que sí es que necesitamos tener un proveedor, ya sea SAP o un proveedor tercero, que nos permita justamente al almacenar nuestra información en la nube, cumpliendo siempre con la seguridad de conectividad e intercambio de información. Se puede también tener una implementación híbrida, es decir, tienen la oportunidad de definir cuáles de sus aplicaciones o de sus áreas de negocio pueden tener instaladas y corriendo en la nube, y también aquellas aplicaciones o aquellos procesos que sean muy críticos y de los cuales ustedes deban tener la administración total de las operaciones, se puede tener on-premise. ¿Ok? Entonces, estas son las tres, digamos, opciones que nos ofrece SAP. ¿Ok? Y vamos a ver un poquito también de cómo está el landscape para la parte del on-cloud. Toda la parte de desarrollo, ¿sí? Toda la parte de SAP para el desarrollo y la base de datos lo vamos a encontrar en el SAP HANA Platform, que es la plataforma que SAP nos provee para poder hacer configuraciones, nos permite hacer desarrollos también para nuestras propias operaciones, y también tiene toda la administración de las aplicaciones creadas por SAP. ¿Ok? Tenemos la parte de la comunicación entre sistemas, todo lo que son los gateways, la parte, como decíamos, de la customización y desarrollos específicos para nuestro negocio, la parte de SAP estándar, y en la parte superior tenemos toda la parte de Fiori y el User Experience, ya que lo podemos tener, como bien decíamos, en la parte de desktop con el WebGui. Podemos tener lo que son las aplicaciones Fiori de proceso. Tenemos también aplicaciones Fiori para análisis de datos y también para reporte. Todo esto, como lo podemos ver, se puede mantener y tener on-cloud, es decir, conectado a servidores de SAP o servidores de terceros que nos puedan proveer este servicio de almacenamiento de datos e información. ¿De acuerdo? Hablando nuevamente de las variantes que nos ofrece S/4HANA,
tenemos que hablar de la parte del sistema SAP y también cómo podemos decidir y cómo podemos ir definiendo los diferentes vertientes que nos ofrece SAP. Un Greenfield, se le llama una implementación Greenfield, a cuando tenemos un sistema SAP o un sistema que no es SAP, pero que vamos a migrarlo a un sistema totalmente nuevo. ¿Okay? Es decir, nosotros decidimos implementar SAP S/4HANA en un ambiente totalmente nuevo, ¿sí? Ya sea on-premise o on-cloud, ¿de acuerdo? Digamos que este es un sistema totalmente nuevo. El híbrido es cuando tenemos un sistema ERP de SAP, ¿ok? Y seleccionamos adoptar algunos de nuestros procesos, ¿sí? Y estos procesos colocarlos dentro de nuestro servidor y manteniendo algunos procesos todavía corriendo, digamos, en el servidor que pertenece a nosotros, ¿no? En este caso es justamente un ambiente híbrido. Y lo que es el brownfield, que es justamente una conversión de nuestro sistema ERP a S/4HANA, pero de manera gradual. Es decir, definimos que va a ser on-premise nuestro sistema y que vamos a ir poco a poco implementando soluciones de nuestro negocio, ¿sí? No en un solo proyecto, sino en diferentes fases que nos van a permitir la administración y la migración de nuestros procesos a un nuevo servidor de SAP S/4HANA. ¿Ok? Entonces, estas son las tres posibilidades que nos da SAP también para la parte de la implementación. Y para esto necesitamos también tener ciertos pasos, digamos, precedentes. Como es, SAP nos ofrece un checklist para validar si nuestro sistema está listo y qué se necesita para poder hacer la migración o la conversión de nuestros sistemas a un S/4HANA, ¿ok? Previamente también tenemos que considerar, actualmente en el ERP nosotros tenemos lo que son datos maestros de proveedores y datos maestros de clientes administrados de manera independiente en transacciones individuales, ¿ok? Quienes han trabajado ahí con SAP. Tenemos ciertas transacciones exclusivas para dar de alta y mantener un dato maestro de un proveedor, es decir, la administración de la información de nuestros vendors. Y también tenemos por separado transacciones específicas para la administración de toda la información, como le llamamos datos maestros de nuestros clientes. Para S/4HANA, SAP hace lo que es una integración y se llama Customer Vendor Integration, en la cual justamente une esta información y solamente deja una sola transacción, que es la transacción BP, en la cual ya se hace la administración de todo lo que se llaman business partners, incluyendo proveedores, clientes, plantas, todo lo que antes teníamos como business partners separados, ahora ya lo integra. ¿Okay? La implementación también del General Ledger, que ya es, digamos, la parte mandatoria, así como el Material Ledger, ¿ok? Y la implementación también de la base de datos de HANA. En nuestra experiencia, por ejemplo, hemos tenido proyectos en los cuales nuestros clientes, antes de empezar el proyecto completo, como lo veíamos, por decir un Greenfield, lo que hacen es empezar justamente de manera paulatina con estos pasos de migración y nos han pedido, por ejemplo, lo primero que se hace es la migración de la base de datos, ¿no? Eso parte se puede hacer de manera inicial, en la que se hace justamente la migración de la base de datos que actualmente tengan en su sistema SAP, en el ERP, se hace la migración de información a la base de datos de HANA y una vez que tengamos esta migración, pues podemos comenzar con las siguientes fases. Para esto, como bien lo veíamos, debemos llevar a cabo lo que es justamente
la validación del checklist y los pasos previos para poder llevar a cabo la transformación, en este caso la migración. ¿Ok? Dentro de la parte técnica, ¿sí? Como ya vimos, SAP cambia bastante en cuanto a la base de datos y hablando técnicamente, pues las bases de datos y las tablas que se administran actualmente van a cambiar con la base de datos de HANA. ¿Okay? Este es un ejemplo, por ejemplo, es un ejemplo de la base de datos o de tablas que se usan actualmente en el módulo de finanzas y cómo van a cambiar con la introducción de la base de datos de HANA. ¿Ok? Entonces, actualmente la información se guarda en múltiples tablas, ¿de acuerdo? Y dentro de HANA va a ser la reducción de tablas de manera considerable para que esto nos permita justamente acelerar el proceso de búsqueda y de administración de la información y que podamos tener esta mejora en el performance de nuestro sistema. ¿Ok? Hay también ciertas tablas que tenemos, por ejemplo, dentro de nuestro sistema están extendidas, es decir, se les hizo alguna adición de información por necesidades de nuestro negocio y SAP también nos puede permitir y nos da la opción de hacer esta migración de información, obviamente considerando el ajuste dentro también de la base de datos de HANA. ¿Ok? Eh, como lo decíamos, los prerequisitos, al menos para esta parte de finanzas, ¿ok? Pues es la migración de la base de datos y de la implementación del nuevo General Ledger en los catálogos de cuentas, ¿ok? Bueno, dentro de la parte logística también hay ciertos cambios en la base de datos, ¿de acuerdo? En el ERP tenemos muchas tablas que nos ayudan justamente a administrar datos de movimientos de materiales a nivel cabecera, a nivel posición, ¿ok? Toda la parte de tablas de históricos de movimientos, tablas de históricos de movimientos, también tablas en las que administramos toda la información, la base de datos de las características de nuestros datos maestros de material, como son, por ejemplo, las características como nombres, unidades de medida, tanto bases como alternativas, parámetros específicos para planta, para administración de existencias en diferentes almacenes, ¿ok? Históricos también de la base de datos de estos movimientos y de estos datos maestros. Y posteriormente, en la base de datos de HANA, se van a reducir de manera significativa estas tablas, ¿no? Entonces, como vemos, los cambios, digamos, de la parte técnica en cuanto al tamaño y al diseño de la base de datos, pues son significativos y esto es lo que permite a SAP también, como lo mencionamos, que en base a su base de datos HANA, pues sea mucho más rápido el análisis y el procesamiento de información. Por ahí si alguien ha trabajado, por ejemplo, con el RP que tenemos ahora, un ejemplo muy visible de la mejora en cuanto al procesamiento de datos es justamente la ejecución de la planificación de necesidades, lo que llamamos la ejecución del MRP. Generalmente tenemos un proceso en fondo que se ejecuta y que generalmente se corre durante las noches para evitar obviamente que generalmente durante la noche, en donde no hay tanta actividad, ¿no? de la operación, pues no se afecta tanto el performance del sistema, el rendimiento de los servidores. Con el cambio de base de datos, lo que ofrece SAP es que el MRP se puede correr incluso ya en línea, ¿no? Entonces ya la ejecución ya no será, digamos, ya no llevará horas, sino incluso nos dice que por ahí que se reduce a segundos, ¿no? Entonces es una de las grandes ventajas que nos ofrece SAP en cuanto a la nueva administración de información.
Como en muchos negocios también tenemos el diseño y la creación y hay transacciones customizadas, aquello que llamamos transacciones o programas Z o Y, ¿ok? Que fueron diseñadas y desarrolladas específicamente para el negocio propio y las necesidades. SAP también ofrece la oportunidad de hacer la migración de estos desarrollos y lo que sí se debe hacer es justamente un proceso y una validación de compatibilidad de vistas contra lo que se desarrolló para nosotros. Entonces, hay ciertas validaciones, hay ciertos programas, hay una herramienta, de hecho, que podemos ver aquí un screen, en la que justamente SAP nos brinda para poder hacer esa comparación, ese análisis y que nos diga si hay algo que debería ser ajustado o modificado para poder hacer la migración de estos datos. Aquí también pueden ver en el screen que hay ciertas notas, ¿ok? Justo, que nos van a ayudar a ir identificando cuáles son estos requerimientos o requisitos específicos para que nosotros podamos llevar a cabo este análisis y esta migración, ¿ok? Entonces, como ven, pues SAP en la parte técnica, tanto en la base de datos como en las transacciones, hace muchos cambios, muchas mejoras, pero con el objetivo obviamente de ofrecernos un análisis más rápido de información para la toma de decisiones y que también con el uso de aplicaciones Fiori, pues sea mucho más amigable hacia el usuario. Una vez que hablamos de la parte técnica y de todo el background de SAP, de HANA, vamos a hablar de las áreas que sigue cubriendo y que nos ofrece como soluciones de proceso SAP. Tenemos la parte de finanzas, ¿sí? La parte de manufactura, si nos vamos en la imagen del centro a la derecha, manufactura, tenemos toda la parte de ingeniería, administración de servicios. También hay ciertas soluciones muy específicas, y vamos a hablar un poquito más adelante de ciertas soluciones específicas por país, por región. ¿Ok? Tenemos la parte de administración de activos fijos, lo que antes llamábamos mantenimiento de planta, recursos humanos, sourcing and procurement, toda la parte de compras, la parte de ventas y la parte de cadena de suministro. ¿Ok? Dentro de cada una de estas áreas, pues tenemos también, por ejemplo, sus detalles. La parte de finanzas, tenemos todo lo que es la planificación financiera y su análisis, las operaciones financieras, la parte de tanto cuentas por cobrar como cuentas por pagar, tesorería. Entonces, sigue cubriendo toda esta parte de la administración de procesos, ¿ok? E incluso hay ciertas nuevas características, ciertas nuevas soluciones que nos ofrece SAP. Por la parte de manufactura, si pueden ver, en la parte de manufactura ya se incluye lo que es control y planeación de la producción, toda la parte de lo que es pues la producción en sí, las operaciones, lo que es higiene y seguridad, quality management, que es bastante importante para las empresas transformadoras, la aplicación de APIs, que son justamente la parte de SAP que nos permite hacer la interfaces y desarrollos de información. Por la parte de procurement tenemos lo que son justamente la administración de proveedores, la administración de nuestros documentos de compras, datos maestros. La solución ahora que ya viene integrada la parte de aprovisionamiento central, ¿sí? Anteriormente lo usábamos con el ERP, ahora ya lo tiene muy desarrollado SAP, junto con la integración con SAP Ariba, que hablábamos, que es esta parte de la solución en la nube que nos ofrece SAP para el aprovisionamiento, administración de
de proveedores y nos ofrece también una red bastante extensa de comunicación directa con proveedores y clientes. ¿Ok? Y entonces tenemos, como pueden ver, sigue soportando y cubriendo muchas de las áreas de negocio. De este lado, por ejemplo, tenemos un poco de la parte de ingeniería, recursos humanos, la parte de supply chain, por ejemplo, es bien importante mencionar el cambio que hace SAP con la parte de administración de almacenes, hablando específicamente de warehouse management. SAP introduce lo que es Extended Warehouse Management, que ya es una solución bastante amplia. Generalmente lo que veíamos dentro de Warehouse, en el ERP, pues era la administración y de ubicaciones, saber justamente dónde están nuestros materiales en el momento en que los necesitamos mediante las coordenadas, las ubicaciones específicas para la administración de inventarios caóticos y nos permitía de alguna manera administrar también recorridos, tiempos de espera. Ahora con la introducción de Extended Warehouse Management ya nos permite hacer la administración de muchos más recursos, como son, por ejemplo, los recursos, la parte de administrar la disponibilidad de la capacidad de recursos, por ejemplo, si utilizamos almacenes automatizados, la disponibilidad de los robots, la disponibilidad incluso de los montacargas. Nos ofrece también por ahí la administración ya mucho más detallada de áreas de almacén para recorridos, optimización de recorridos, no solamente para el picking o el retiro de material, sino también para procesos de inventario, conteos. Entonces, esta solución de SAP ya es bastante completa y viene a sustituir lo que llamamos el clásico Warehouse Management. ¿Okay? Pues también, como lo conocemos, SAP pues tiene y ofrece también las soluciones para muchísimos sectores industriales, como son, por ejemplo, el retail, seguridad y defensa, toda la parte de bancos, toda la parte de eh, ingeniería, construcción, operaciones, todo esto dependiendo obviamente del giro al que se dedique la industria en la que nosotros queremos implementar nuestras soluciones de SAP, pues básicamente, prácticamente SAP cubre muchas de estas soluciones, ¿no? De estos sectores y sigue desarrollando también soluciones específicas eh, para cada sector industrial. Es bien importante también mencionar aquí que, por ejemplo, en la parte de la definición de saber, por ejemplo, definir con el checklist de qué nos conviene, si un on-premise o un on-cloud, algo importante que saber es que la parte de on-cloud, SAP nos ofrece también dos vertientes, que es el on-cloud privado y el on-cloud público. ¿Ok? Y de esto va a depender mucho justamente de la administración y de qué nos permite SAP, digamos, adaptar a nuestras necesidades. Si utilizamos una versión en la nube que sea privada, como su nombre lo dice, es una solución específicamente dedicada y diseñada para nuestro negocio. ¿Ok? Entonces, podemos hacer ciertos ajustes, ciertas configuraciones, adaptaciones a nuestros procesos específicos. Y en el caso de utilizar una solución en la nube pública, ahí sí tenemos poco más de restricciones en cuanto a la posibilidad de ajustar el sistema a nuestros negocios, porque al ser público, digamos que el hoster que nos va a brindar el servicio de administración del almacenamiento de nuestros datos, pues va a tener datos no solamente de nuestro negocio, sino de diferentes negocios, y SAP va liberando releases o cambios o mejoras de manera continua
y necesitamos también ahí hacer ciertas pruebas que SAP nos dice que son requeridas para poder tener lo más actualizado dentro de nuestras operaciones. ¿Okay? Hablábamos, también lo veíamos anteriormente, hablábamos de la parte importante que es las soluciones específicas, ¿no? Y en este caso, la parte de documentos y compliance para ciertos países. Como lo decíamos, SAP obviamente ha trabajado bastante con clientes de de todos los continentes alrededor del mundo y sabe que ciertos países, pues tenemos requerimientos muy específicos, incluso en este caso, por ejemplo, fiscales, para la parte de finanzas. Entonces, SAP también ya desarrolló y ya ofrece la parte de cubrir estos requerimientos con los gobiernos y los requerimientos, como les decíamos, muy específicos por país. Y estas soluciones pueden ser activadas para poder cumplir con los requerimientos específicos. ¿Ok? Por ejemplo, aquí en México, si hablamos específicamente de la parte de facturación electrónica, ya ofrece la solución estándar de SAP y la ofrece para sus dos soluciones, ¿no? En este caso, si tenemos una parte o si nuestro sistema lo tenemos on-premise, ¿sí? O si lo tenemos on-cloud, SAP ya tiene diseñada la solución para cubrir estos requerimientos. Y ahí nada más habría que checar justamente cuáles son los prerequisitos que debemos cumplir para poder utilizar las soluciones ya diseñadas por SAP. También en la parte de reporteos, por ejemplo, toda la parte de los reportes, en este caso, por ahí quienes son financieros, yo no soy experto en finanzas, pero escuchamos hablar mucho del DIOT, del reporte financiero para los estados de cuentas, todo esto de facturación electrónica. SAP ya lo ofrece de manera estándar y con la opción también de que dependiendo de la versión que nosotros elijamos implementar, pues se pueden hacer ciertas adecuaciones específicas si así lo requiere también el negocio. Entonces, esta parte también ya la tiene SAP contemplada, como decía, no solamente para México, también para otros países, como lo pudimos ver en el slide anterior, por ejemplo, para Colombia, Chile, en este caso, por ejemplo, Italia, España, incluso para Alemania, por ahí, quienes han tenido oportunidad de ver SAP, hay secciones muy específicas de configuración que están diseñadas para cada uno de estos países. Hablando un poquito ya del tema pues de proceso, sí, SAP conserva la organización, la estructura organizacional que nos permite reflejar dentro del sistema la estructura justamente de nuestro negocio, ¿no? Desde los mandantes, la parte del control área, de la company code y de ahí hasta llegar a la parte de la planta y los almacenes, ¿ok? Y aquí en los almacenes podemos agregarle justamente lo que platicábamos de Extended Warehouse Management, que es la solución para la administración de inventarios específicos por ubicaciones, ¿de acuerdo? Entonces, también tenemos la parte de datos maestros que se puede administrar justamente dentro de nuestro sistema una vez que está implementado de manera local, es decir, en nuestro sistema podemos tener la administración de datos maestros y de documentos del proceso. Y también SAP ofrece algo que se llama el SAP Master Data Governance, ¿ok? Que esta solución lo que nos permite justamente es la administración de los datos maestros de nuestra empresa de manera centralizada. Para explicar muy rápidamente, un negocio, una corporación que tiene diferentes plantas en hablando localmente de la zona de la República, tenemos diferentes plantas ubicadas en diferentes áreas
Y utilizamos generalmente los mismos datos maestros, por ejemplo, de proveedor, los mismos datos de material, ¿ok? Y en este caso, por ejemplo, si nos centramos en los datos maestros de material, tenemos datos que son muy específicos para planta, son específicos para eh, organización de ventas, ¿ok? Entonces, cuando nosotros queremos hacer una modificación de un dato maestro que se utiliza no solamente en nuestra planta, sino en otras plantas del corporativo, esta administración de datos maestros lo que nos permite es centralizar, levantar solicitudes de cambio de acuerdo a los requerimientos de nuestro negocio. Este departamento, esta área o este módulo, lo que va a hacer es concentrar esos requerimientos, van a pasar por ciertas validaciones, ciertas aprobaciones, e incluso si es necesario que esos cambios sean migrados también para otra planta, ¿ok? Una vez que se validó, una vez que se aceptó el cambio, estos son migrados o son transmitidos hacia la planta o las plantas que requieran este cambio, ¿no? Entonces, esa parte de administración centralizada de datos maestros, pues ayuda mucho a evitar, en este caso, por ejemplo, lo más importante en cuanto a la administración de datos maestros, que son redundancias, valores equivocados, que se puede hacer algún mantenimiento y que afectemos a otra planta del grupo cuando no requería el cambio, etcétera, ¿no? Entonces, este flujo y este ciclo nos permite justamente llevar a cabo esta administración. Hablábamos hace unos minutos, cuando hacíamos la introducción de las mejoras, ¿no? Y de las nuevas transacciones que nos da SAP, de lo que se llama el Customer Vendor Integration. ¿Ok? ¿Tiene alguna pregunta? Bueno, en esta integración, como lo veíamos, hablábamos de principalmente que la administración de estos datos maestros se realiza en el ERP dentro de dos transacciones diferentes y también en cuanto a la base de datos en tablas diferentes. Con la introducción de la base de datos de HANA y con la introducción de la integración de proveedores y clientes, SAP justamente genera una sola transacción para la administración de estos datos maestros y también reduce el número de las tablas en la base de datos para la administración y el acceso a esta información y que sea mucho más rápido. ¿Ok? Hablando un poco de la integración y de la introducción de SAP Fiori, ¿sí? SAP Fiori como tal es la solución que SAP ofrece para el desarrollo y el uso de aplicaciones móviles que se pueden también diseñar de manera específica para cada uno de nuestros negocios. Y, bueno, en manera general, pues lo que comprende es la arquitectura en la tecnología y la infraestructura y la programación justamente que se requieren para hacer la creación o el desarrollo, ¿sí?, de estas aplicaciones. SAP Fiori fue introducido en el 2013 y bueno, desde entonces ya tienen por ahí un catálogo bastante extenso de aplicaciones de negocio. Y si dentro de este catálogo, digamos que no encontramos una aplicación que cubra nuestras necesidades de negocio, también es posible desarrollar aplicaciones propias. ¿Ok? Hay algunas guidelines que se deben cubrir, ¿ok?, para hacer este desarrollo de aplicaciones, y las guidelines regularmente van muy alineadas a lo que es el brindar una experiencia de usuario bastante mejorada. ¿Ok? Tenemos diferentes tipos de transacciones, de aplicaciones como son transaccionales y analíticas. ¿Ok? Las transaccionales regularmente es donde nosotros llevamos a cabo actividades de nuestro propio negocio, como la recepción de una factura, la creación de una orden de compra,
la confirmación de un orden de producción, todo esto que nuestro negocio dentro del proceso va generando. Las aplicaciones analíticas, pues son, por ejemplo, los overviews, por ejemplo, un resumen en una página de ver el estado de nuestras operaciones de compras, por ejemplo, un estado de nuestras operaciones en la línea de producción. También ofrece páginas de análisis que nuevamente repetimos, con la velocidad y la lectura de la base de datos de HANA, pues nos permite hacer este tipo de análisis bastante rápidos para que nos permita realizar la toma de decisiones de la manera más oportuna y con la información más precisa requerida. En cuanto al diseño de estas aplicaciones, existen ciertos principios, ¿ok? Estos principios es que cualquier aplicación que se diseñe tiene que estar basada en roles. ¿Qué quiere decir? Que las aplicaciones van a ser desarrolladas y van a ser proporcionadas a las personas que requieran el uso de estas aplicaciones y evitar que otras áreas o que personas ajenas a la operación puedan manipular información. Por ejemplo, en este caso de producción, si estamos hablando de una confirmación de producción, pues que solamente las personas que tengan ese rol y que tengan esa autorización puedan acceder a esta aplicación, ¿sí? Tienen que ser coherentes, ¿sí? Tienen que ser fluidas en el uso, ¿sí? Tienen que ser intuitivas también para que el usuario pues no tenga dificultades en el uso de estas aplicaciones. Se tienen que adaptar dependiendo justamente del equipo que estemos utilizando, si lo utilizamos en una PC, si lo utilizamos en una tablet o en un teléfono celular. Se tienen que adaptar a estos equipos, ¿ok? Tienen que ser simples, ¿no? Tienen que incluir solamente lo necesario para evitar justamente que sean confusas, ¿sí? Y que el usuario pues tenga que, eh, por ejemplo, llevar varios pasos, oprimir muchos botones para llevar a cabo solamente una operación. Entonces tienen que ser lo más simples que se pueda, ¿no? Y finalmente tienen que ser disfrutables, es decir, tienen que brindar una experiencia del usuario que sea lo más sencilla, lo más confortable para que ellos puedan llevar a cabo las operaciones de negocio de la mejor manera, ¿sí? Y que nos centremos justamente en la operación, en la toma de decisiones y no en utilizar eh, digamos, la aplicación más tiempo del necesario. Para todo esto que hablamos en cuanto al diseño, a las diferentes posibilidades de implementación de SAP y justamente también de las operaciones y del uso de las aplicaciones, SAP también introduce lo que es una nueva metodología de implementación de proyectos, ¿sí? Esta metodología se llama SAP Activate y básicamente lo que hace justamente es darnos el paso a paso, ¿sí? De cómo un proyecto se debería implementar para poder agilizar la implementación de SAP. Y bueno, el core, ¿no? La parte fundamental es que se basa en las mejores prácticas de SAP, ¿ok? Como lo decíamos, SAP trabaja muy de cerca con sus diferentes clientes en los diferentes sectores industriales, va desarrollando aplicaciones y soluciones basadas en las necesidades reales de los negocios y las va adaptando. Entonces, SAP nos ofrece un listado y una amplia posibilidad de lo que le llama mejores prácticas documentadas que podemos ya utilizar para que justamente evitemos el rediseñar o generar algo que ya se creó desde la perspectiva de negocio. ¿Ok?
guías de configuración. También nos permite o nos ofrece herramientas que nos permiten acelerar, ¿sí?, la parte de la documentación, como son templates, como son ayudas visuales, diagramas y toda esta parte que nos ayuda justamente a evitar que consumamos tiempo en el diseño de documentos. Y la parte de la metodología, que es justamente la parte central en la que vamos a llevar ciertas fases del proyecto, bueno, independientemente de que si vamos a hacer una implementación on-premise, una implementación on-cloud o una híbrida, ¿sí? Nos ofrece principalmente 4 fases, que son las fases de Prepare, Explore, Realize y Deploy, ¿ok? Y también la parte de permitirnos la extensión de ciertas aplicaciones. Y en este slide vamos a ver cómo se da el ciclo de estas principales fases de la, del, de la de Activate. Entonces tenemos lo que es Discover, en lo cual en esta primera fase es brindar una experiencia justamente al usuario. SAP al inicio nos propone y nos ofrece el uso de un sistema que ya está preconfigurado para que se puedan eh, evaluar las aplicaciones, las soluciones que ya están prediseñadas por SAP. Tenemos una fase de Prepare, en la que se hace toda la preparación del proyecto antes de iniciar, como son la definición de los alcances, cómo se va a definir el seguimiento del proyecto, etcétera. La parte de Explore, una vez que ya se analizó los procesos diseñados o preconfigurados de SAP, se hace justamente la comparación de estos contra lo que realmente necesita el negocio. Se lleva a cabo lo que es un fit gap análisis, en el cual, como decía, en la comparación de lo que nosotros tenemos y lo que ofrece SAP como estándar, se definen si hay ciertas brechas, ¿no?, ciertos procesos que no cubre el estándar de SAP, y eso se hace para definir justamente qué necesitaríamos desarrollar adicional a lo estándar. En la parte de realización ya tenemos lo que es justamente pues la migración, la parte de configuración, desarrollos, mejoras justamente que se definieron en la fase anterior para poder tener justamente el sistema preparado para las operaciones. La parte del deploy, pues ya viene toda la parte que es la preparación antes del Go Live, que es la salida productivo, que es donde la carga de datos, capacitaciones, ajustes, migración de cambios hacia el sistema productivo para dejarlo listo. Y en la parte del run, que es el Go Live, es prácticamente el inicio de las operaciones con el uso del sistema SAP S/4HANA. Este diagrama nos muestra, ¿sí?, que hasta este punto de deploy se vuelve un ciclo, ¿sí? Y este ciclo es porque pues, lo que buscamos siempre es la mejora continua. Seguramente dentro de la primera fase de los proyectos se intenta o se define un alcance de mirar los procesos y cubrir los procesos de nuestras operaciones del día a día. Pero conforme va pasando el tiempo, surge la necesidad de hacer adaptaciones y de hacer mejoras, tanto de los procesos físicos, ¿sí?, como también de los procesos dentro de SAP. Recordemos que SAP pues, es un sistema que nos permite administrar las operaciones de negocio, pero va muy de la mano, ¿sí?, o debe estar muy alineado a los procesos físicos de negocio. Entonces, lo que nos permite con este ciclo, pues es que todas esas mejoras que se hagan en el proceso físico también se puedan hacer y se puedan reflejar dentro de las operaciones que se llevan a cabo en SAP. ¿Ok? Por eso es que tenemos este flujo de mejora continua dentro de SAP Activate, que es la metodología de implementación. Y bueno, espero no haber sido
muy rápido. Básicamente, esto es lo que ofrece S4HANA. Es un overview bastante general. Obviamente ya va a depender mucho de cuando se decida la implementación, hacer los análisis, como veíamos, los análisis previos, hacer la parte del checklist, validar qué necesitamos, si necesitamos hacer una implementación, como lo veíamos en Greenfield, que es básicamente de cero, si tenemos que migrar ciertos procesos anticipadamente antes de llegar a tener justamente la migración completa de nuestras operaciones, etc. Entonces, no sé si tengan dudas, preguntas, comentarios. Por favor, abran sus micrófonos o pueden escribir y los leemos. Muchas gracias, Jerry. Mira, tenemos una pregunta del maestro Oscar Chávez. Dice, ¿cómo las nuevas funcionalidades del SAP 4 HANA, como el Universal Journal y Embedded Analytics, aportan valor a una empresa en comparación con el sistema SAP ERP tradicional? Sí, pues en esta parte justamente hablábamos de las características que nos ofrece, una, la velocidad de la base de datos de S4HANA, ¿ok? Y la parte de analytics incrustados o el embedded analytics, los que nos permite justamente es tener análisis mucho más detallados, incluso en gráficas en tiempo real, con información real de lo que está pasando en el momento, ¿no? En el sistema ERP tradicional, como lo veíamos, sí tenemos ciertos análisis, cierta información que podemos incluso ver de modo gráfico, pero con la parte de analytics en Embedded, pues la base de datos, la información, la lectura de la información principalmente es muy rápida y nos permite ver información en tiempo real para tenerla y poder tomar decisiones, como lo decíamos, ¿no? Ese es el embedded, quiere decir que ya está dentro de nuestro sistema. De hecho, hay aplicaciones justamente que nos permiten justo tener estos análisis, dependiendo del área de negocio, e incluso dentro de nuestros dashboard, ya sea en SAP o en Fiori, podemos tener una sección justamente dedicada para estos análisis. No sé si contesté la pregunta o hay algo muy específico, pero realmente la velocidad de análisis y la adaptación de la información es bastante significativa comparado a lo que tenemos actualmente en RP. Gracias, Jerry. No sé si maestro Oscar tenga algún comentario adicional. Dice que muchas gracias. Tenemos otra pregunta del maestro Roberto Becerra. Dice, ¿SAP HANA ya se conecta directamente a los softwares planeadores Primavera MS Project? SAP permite ya la integración, como lo decíamos, con ciertos sistemas externos. Una justamente de estas sistemas o de estas interfaces es con Project, para la parte de proyectos también. Y sí, ya permite hacer este tipo de integración con sistemas externos de manera nativa, ¿no? Y hay algunos otras interfaces que se pueden hacer de manera customizada también. Ok. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Puede abrir el micrófono, ¿eh? Adelante o igual. Siguen escribiendo y los podemos leer. Bueno, Sí, adelante. parece que no tenemos más preguntas, mi estimado Jerry. ¿Anda por ahí Juan también? ¿Qué tal? Sí, aquí estoy. Cuéntame, No, Juan. no sé si ustedes quieran hacer algún comentario final. Adelante. Sí, claro que sí.
No, pues agradecer mucho por abrirnos este espacio para participar y presentar lo que es S4HANA. Los vamos a estar contactando justamente para poder platicar más al respecto y tomar lo que es básicamente algún requerimiento en específico, lo que comentaba mi colega Henry, para poder pues ya tener un acercamiento pues más personalizado, ¿no? En este caso creo que somos muchos en la presentación, entonces me gustaría que tuviéramos un acercamiento más personalizado y pues poder comenzar más sobre cuáles pueden ser sus requerimientos en el futuro, ¿no? Y qué están pensando actualmente y por qué están interesados en SAP S4HANA. Muchas gracias. No, excelente, mi estimado Juan. ¿Alguien de Haití, de ArcelorMittal, desea hacer algún comentario adicional? Adelante, por favor. Sí, maestro Juan, pues agradecer principalmente a Victa, a Henry, Aura y Juan por su participación en esta semana del aprendizaje y de la tecnología. Es la primera participación que tienen ellos y creo que fue muy buena la información que nos están compartiendo. Gracias y esperemos verlos en el próximo año también. Sí, maestro, muchas gracias. Además, la información quedó grabada. Como ustedes gusten, vamos a subirlo también a YouTube para que puedan también revisarla. Y si hay comentarios, como dice Jerry, igual, ahí está el maestro Jorge, por si también, o la gente de Haití pueden acudir con ellos y seguramente sé que los van a apoyar. Muchísimas gracias. También tenemos ahí una encuesta, por favor, ayúdenos a llenarla. Es muy rápido, no gasta más de 3 minutos. Y muchísimas gracias a todos. Y nos vemos en la tarde con temas muy importantes. Sería a las 2 de la tarde. Muchas gracias. Gracias a todos, que estén muy bien. Gracias a Gracias, ustedes. señor. Estamos en Gracias a contacto. todos. Gracias. Hasta luego. Cuídense mucho. Igualmente, bye. Hasta luego.